el 8 de marzo, el Día de la Mujer, ¿no? Y muchas mujeres hoy salen a marchar y toman un poco este día como un momento para liberar ciertas cosas en ellas. Y definitivamente no es algo que nosotros hagamos ni pretendamos hacer. Pero dice la palabra del Señor que al que honra, honra. No le debáis nada a nadie, sino que al que honra, honra. Y definitivamente entendiendo el diseño de Dios para las familias, para la iglesia, y que el diseño de Dios no es completo si no está una mujer en ese diseño, porque así fue como el Señor lo hizo cuando Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. En la mente de Dios eso pasó, varón y hembra, hombre y mujer. Después, por algunas razones, creó primero a Adán, ¿no? Y ve por favor a tu Biblia donde Génesis 2, verso 18. Crea a Adán, pero acuérdate, desde el principio Dios había pensado, el diseño de Dios en su pensamiento, en la mente de Dios, era varón y hembra. Pero resulta que crea primero a Adán. Y con esto el Señor nos quiso dar y nos da un mensaje, pero bueno, no es el tema de hoy. Pero de pronto resulta que Adán está solo. Y dice Génesis 2, verso 18. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Esta expresión solo, ¿no? Es muy importante entenderla, porque no es que Dios de pronto le agarró por sorpresa: uy, está muy solito Adán, ¿qué hacemos? Puso una mujer, ¿no? No es que le agarró por sorpresa, porque el Señor está reconociendo algo. Y checa algo que pasa desde la creación. El Señor desde la creación dice: separó los cielos de las aguas y vio Dios que era bueno. Y creó las lumbreras y vio Dios que era bueno. Y todo era bueno, toda la creación era bueno. Pero ¿no te llama la atención que de pronto vea su creación y ve al hombre y dice: no es bueno? Llama mucho la atención que en todo lo demás dice: es bueno. Pero aquí faltaba algo. ¿Por qué no era bueno que el hombre estuviera solo? Esta palabra es importante porque quiere decir literalmente fibras divididas. Quiere decir algo así como una parte del cuerpo, como que hay una separación, un gran eh, un gran diccionario de palabras bíblicas lo define así: alguien huérfano como una alma en pena. Porque esta cuestión de andar solo es eso: alguien que está caminando, andando solo, pero aislado, solitario, como si fuera huérfano, en desierto, en despoblado. De hecho, se usaba cuando había una ciudad vacía, una ciudad de esas que llamamos hoy fantasmas, ¿no? Que no tiene nada. A eso se refiere Dios cuando dice: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? ¿Por qué no era bueno? ¿Por qué, si Dios había contemplado bondad o que cumplía el propósito de Dios toda su creación, por qué cuando ve al hombre solo se da cuenta y dice o nota o hace evidente: no es bueno que el hombre esté solo? Porque definitivamente el varón solo, Adán solo, no estaba completo. Porque esta expresión bueno, bondad, literalmente significa que cumple el propósito de Dios. Entonces, en un sentido es: Adán no está solo, no está cumpliendo el propósito por el cual lo creé. Y era necesario algo para que Adán cumpliera ese propósito. Y entonces sigue diciendo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda adecuada. Muchas veces esta expresión ayuda nosotros la tomamos, y particularmente en la mujer, ¿no? Muchas veces nosotros como hombres, como varones, entendemos la palabra ayuda casi necesito un chalán, ¿no? Necesito alguien que me ayude a llevar las cosas a la tintorería, o que me ayude a lavar los trastes. Y entendemos la ayuda como en un parámetro como que el que ayuda es alguien inferior. Pero no es así.
La palabra ayuda es la palabra hebrea eser, que literalmente significa socorro. Es cuando tú gritas, socorro, necesito ayuda. No, tú no necesitas ayuda o no pides socorro para llevar las cosas a la tintorería. Es cuando tú de verdad no estás cumpliendo un propósito, estás enfrente de algo que no puedes enfrentar, entonces gritas socorro, ¿no? Y entonces esta palabra eser significa una persona que contribuye al cumplimiento de una necesidad o el apoyo de un esfuerzo o un propósito. Una persona que contribuye al cumplimiento de una necesidad o el apoyo de un esfuerzo para cumplir un propósito. Tú tienes un propósito como varón, pero definitivamente esta palabra ayuda significa no puedes solo, no tienes la capacidad para tú solo hacerlo, necesitas, y Dios te ve y Dios nos ve y dice no es bueno, no cumple el propósito. ¿Qué necesita? Ayuda, necesita ayuda. Y ya definimos de alguna manera qué significa esta palabra, que se usaba también con frecuencia en la Biblia para refuerzos militares. Haz de cuenta que un ejército iba y ya veía que estaba siendo demasiado acosado, estaba siendo vencido, y ¿qué pedía? Ayuda, refuerzos militares. Entonces venía muchos más soldados que daban todo el complemento para que pudieran llevar esa batalla al final a un buen término. Sin estos refuerzos militares, estas fuerzas militares, por decirlo así, habrían sido derrotadas. Son una necesidad. Por eso el sentido de la palabra ayuda no es para referirse a un asistente, a alguien que hace ciertas labores físicas, sino más bien tiene que ver con una fuerza suplementaria que tú no tienes. ¿Qué necesitas? Ayuda. Un ejército estaba siendo vencido, no tenía la fuerza necesaria para vencer, entonces pedía ayuda y venía esa fuerza suplementaria que juntos podían llevar a cabo esa guerra, ¿no? Para cumplir el propósito. Este propósito, Dios diseñó a la mujer con todo lo que necesita para su labor. Este es un diseño de Dios. Dios diseñó varón y hembra desde antes de la creación misma. En su mente Él ya tenía que eran dos y no era solo uno. Y repito, no es solo ayuda en el sentido que nosotros muchas veces lo interpretamos, sino incluso esta palabra ayuda. Cuando la Biblia dice mi ayuda viene del Señor, esta palabra se está refiriendo a Dios como ayuda. Y Dios no es nuestro chalán, ¿no? Más bien, Dios es alguien que con su fuerza puede ayudarnos a salir del hoyo en el que estamos. Esa es la palabra eser. Una fuerza que tú no tienes y que en el diseño de Dios ha provisto en la mujer. Y esos refuerzos militares para mi vida llegaron con nombre, Azucena, y apellido, y con 2 ojos verdes preciosos. Y la voy a invitar hoy para que nos ayude a comprender muchas de estas cosas que dice la Biblia con respecto a la mujer. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, ahí abajo recuerden estar orando por mí también, ¿no? Y bueno, yo soy Azucena y soy la que siempre está allá en la entrada y muchas veces puede tener la bendición de recibirlos, sonreír y abrazarlos. Y si no, pues pasen por ahí, denme un abrazo ustedes a mí. Y pues pensando en esto de cumplir el propósito de Dios, el diseño de Dios para la mujer, con todo lo que necesita para su labor, es que estamos hoy por explicar o por exponer Proverbios 31. Y si bien es un proverbio muy citado, tal vez muy conocido,
No por ello es menos trascendente lo que dice, lo que podemos explorar en el día de hoy. Y pensando en esto, en que el diseño de Dios es perfecto, yo les pido que por favor, durante todo lo que se hable en esta mañana, no aparten de su mente qué es esto, que estamos hablando de que nuestro principal objetivo es ver a Dios en todo. No se trata de mujeres y hombres, se trata del propósito de Dios en cada uno de nosotros como parte que complementa, que ayuda, lo que acaba de explicar, bueno, yo le digo Pablo, lo que dice mi esposo, ¿no? Pablo. Y ¿qué les parece si leemos Proverbios 31:1? Para empezar por allí Proverbios 31:1 dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Y yo pensando en esto, te pido que inclines tu rostro y que oremos juntas y juntos para que el Señor ayude en esta hora. Amén. Y hable su palabra. Señor, te damos gracias porque estamos hoy aquí reunidos, Señor. Estamos dispuestos a escuchar tu voz, estamos dispuestos a ser llamados delante de ti, Señor, a ser confrontados, Señor, pero también a ser entendidos, Señor. Queremos ser entendidos. Dispón nuestro corazón, nuestra mente para recibir tu palabra, Señor, y que ésta haga morada en nuestros corazones, Señor, y que una vez hecho morada ahí, Señor, la podamos llevar por obra, que podamos ser ejemplo, que podamos ser luz, que podamos ser sal, que podamos trascender en el sentido de darte a ti brillo, Señor, en el sentido de ponerte a ti en primer lugar en todo, Señor. Cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando salimos al trabajo, Señor, cuando vamos en el transporte, cuando vamos al mercado por las cosas, Señor. Para aquellas que tienen hijos, cuando van por ellos y los llevan a la escuela, Señor, cuando preparan comida, Padre. Cuando atienden, reciben a sus esposos, cuando ayudan en casa, Señor. Tú eres bueno, Señor, y sabemos que tu presencia está hoy aquí con nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a comprender el propósito de tu palabra para cada uno de nosotros el día de hoy. Amén y amén. Estos dichos del rey Lemuel contienen el siguiente mensaje que le enseñó su madre. Eso es lo que dice la versión NTV. Y aquí podemos ver que comienza hablando de esas enseñanzas. Un rey reconociendo las enseñanzas de su madre. Una madre en este tiempo de los judíos era quien se encargaba de dar el cimiento espiritual en el hogar. Era la encargada de explicarle los 10 mandamientos, el Pentateuco a sus hijos, de dar un cimiento espiritual. Y creo que la dirección de una madre, la enseñanza, los preceptos, los estatutos, no solo son una obligación en ese tiempo, sí lo eran para la madre, pero el día de hoy es una misión que Dios ha encargado a los padres, tanto a la madre como al padre, y eso es importante, porque podemos ver en Proverbios 1 del 8 al 9, dice así: querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza, como un collar en el cuello. Luego tenemos Proverbios 6 del 20 al 22, que dice así: hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón. Átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Y yo pienso en todo esto y por supuesto me lleva a pensar en mi mamá, ¿no? Y en lo que ella hizo y en lo que ella hace hoy, incluso al estar orando por mi hermana, por mí, por mi esposo, por el esposo de mi hermana, por mis hijas. Es una mujer de oración y el Señor reconoce esa labor en nosotros. No importa si no eres mamá, porque eres mujer y el Señor puso un diseño en ti. Y quiero también citar a 2 de Timoteo del 1 al 5. Todos estos pasajes, yo espero que puedas tomar nota y en casa los puedas repasar con tranquilidad y meditar en ellos y ver cómo hay un diseño de Dios para ti como hombre, para ti como mujer. Y dice así: me acuerdo de tu fe sincera, 2 de Timoteo 1:5,
hablándole Pablo a Timoteo, le dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. En estos versos podemos ver al apóstol Pablo hacer mención de la fe y de la formación espiritual de Timoteo, haciendo referencia a su madre y a su abuela, porque estas enseñanzas impactaron la vida de Timoteo, pero no solo impactaron la vida de Timoteo, sino que en este momento son evidentes para Pablo. Y Pablo dice que que puede ver que esa fe sigue firme en él. No pienses que lo que tú le hablas a tus hijos o la palabra de Dios que tú has hablado a otros ya perdió sentido o no tiene propósito, porque la palabra de Dios va a cumplir el propósito por el cual fue enviada. Entonces aquí podemos ver esa enseñanza que le dio su madre y su abuela a Timoteo, fueron parte de lo que le dio fundamentos para que cuando él escuchó el mensaje de Cristo, él viniera a sus pies. Amén. Los siguientes versículos de Proverbios 31 nos hablan del profundo amor de una madre por su hijo, al enseñarle y darle consejos que no solo le servirán para ser rey, sino también para el resto de su vida. En esa parte de Proverbios, que va de 31 del 2 al 9, vemos a la madre del rey Lemuel dándole consejos sobre las mujeres, sobre cómo ser rey, sobre decirle que no se dé al vino, sobre decirle que defienda los derechos de los huérfanos, que hable a favor de ellos, que les haga justicia, que defienda a los pobres. Vemos, hay una serie de consejos que seguro has escuchado de tu mamá algún momento, ¿no? Seguro has oído que te dice: no hagas o haz esto para que te vaya bien. Si tú eres una mujer que conoce al Señor, seguramente tus consejos hoy están ligados a la palabra de Dios. Y si quieres que te vaya bien como hijo, porque todos aquí hemos sido hijos, dice que honres a tus padres. Pensando en eso, continúa después ya con una descripción detallada de cómo es una mujer. Y esto coincidiría mucho con los rasgos que seguramente cualquier madre le diría a su hijo que busque en una mujer cuando se quiera casar. Amén. Todos han leído aquí Proverbios 31, en la parte donde habla de la mujer virtuosa, ¿cierto? Bueno, pero hoy vamos a irnos, no lentísimo, pero vamos a irnos un poquito despacio. Yo los invito, por favor, a que hagan memoria de las mujeres que han impactado su vida. Amén. En esta descripción vamos a ver también muchas características que describen a las mujeres en general y que nos llevan a pensar en esa resistencia extraordinaria que han mostrado las mujeres a través del tiempo. Todos hemos podido ver incluso a mujeres que nos rodean, que nos han impactado, que han hecho o dicho algo que ha llegado a nuestros corazones y que incluso cuando estamos frente a una situación, la recordamos y nos damos cuenta. No sé si alguien ha dicho: ya me lo decía mi madre, ¿no? Bien me lo decía mi mamá. Y yo muchas veces, cuando era joven, menosprecié las enseñanzas de mi mamá, ¿no? Hablando en específico de ella, porque es a quien yo pienso en primer lugar cuando leo Proverbios 31 y cómo había cosas que a mí me avergonzaban, ¿no? En mi ignorancia, en mi juventud, yo decía: mamá, o sea, tienes que hablarle a todo el mundo, ¿no? O sea, sí, tienes que decirle a todo el mundo que Jesús salva, ¿no? No entendía, me queda claro. Pero al día de hoy pienso en la fe que mi madre, ahí voy a llorar, pero poquito. La fe que mi madre me inculcó, me enseñó en el sentido de la Biblia y de conocer a Cristo y de lo valioso que es poder tener ese tesoro hoy en mi corazón. Y hoy cuando miro atrás la recuerdo y pienso: ay, ¿es para mí? Sí. Y pienso en el profundo amor que Dios tuvo por mí al ponerme en el vientre de mi madre. Pero bueno, vamos a proseguir. Proverbios 31:10 comienza diciendo: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esta palabra virtuosa
quiere decir, vamos a ver unos sinónimos: apta, capaz, esforzada, fuerte, con vigor. Es una mujer, si lo podemos traducir así, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y si sustituimos virtuosa por alguno de estos o por todos estos sinónimos o partes de la definición, es mujer capaz, esforzada, con vigor, y yo diría mujer de resistencia extraordinaria, ¿quién la hallará? Leemos que es difícil de encontrar, leemos que es catalogada como una piedra preciosa y que su valor es tanto que puedas tú pensar en qué piedra te es la más valiosa. Yo pienso un diamante, no sé, es lo que viene a mi mente de primera mano y digo, todos sabemos, o bueno, o tenemos noción de cuánto cuesta un diamante, ¿no? Y también de lo difícil que es obtener un diamante. Y cómo nuestra sociedad también va tratando de hacerlo más simple y más sencillo y todo el trabajo que cuesta obtener, en este caso, un diamante, y todo lo que hay que hacer para que éste salga de las entrañas de la tierra es bien complicado. Pero hoy en día hay empresas que se dedican a fabricar diamantes artificiales. ¿Con qué finalidad? Bueno, de que tú puedas tener uno y no tengas que pagar tanto. Pero aquí la Biblia nos dice que la mujer esta mujer virtuosa, su estima sobrepasa el de las piedras preciosas. La piedra más cara que hayas pensado tú, esta mujer es todavía más valiosa. Y yo te voy a decir en lo que vamos a seguir viendo por qué yo dije, no, pues sí está muy valiosa y sí está difícil de encontrar, ¿no? Y dice así, esta mujer, dice en el verso 11 y 12 de Proverbios 31, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le dé ella bien y no mal todos los días de su vida. En el caso de las mujeres casadas nos habla de que su marido está en ella confiado y los recursos que hay en casa por ella son resguardados. Y yo digo, una mujer que no da lugar a la desconfianza de su esposo, que su esposo puede salir y estar tranquilo sabiendo que ella está cuidando de sus bienes. Cuando digo sus bienes no me refiero solo a los de como si fueran de él, sino sus bienes, lo que construyen en conjunto dentro de su casa. Dice así, que administra los bienes con sabiduría y por eso su esposo puede tener paz, sabiendo que los recursos son bien utilizados. Bueno, no es como que de repente llegó y dijo, ¿y ahora esto qué? ¿No? ¿Y esto para qué lo queremos? Ah, bueno, pues fíjate que nos hace falta aquí poner una cortina porque durante el día se mete un montón el sol y lastima y calienta y no se puede estar bien. Ah, bueno, ya el esposo dice, bueno, está bien la cortina. Alguien me dijo alguna vez, cuando llega, yo compré un edredón, ¿no? Ya sé que a veces son cosas muy de mujeres, pero piénsalo si tu hombre te ha dado frío y agradeces por el edredón que tu esposa tuvo el latino de comprar antes de que llegara el invierno para que tú estés hoy calentito y tus hijos estén calientitos. O tu hermana, que es la que aporta, que también está ahí en casa y te ayuda, ella dijo, yo traje esto para que podamos cenar hoy, porque tú venías en el camión y ni se te ocurrió, ¿no? Y esta mujer cuida de los bienes, los administra con sabiduría. Entonces puede estar su esposo tranquilo porque ella no se está gastando el dinero en las maquinitas, ¿no? O a lo mejor no te va a dejar, no es cierto, no que me te vaya a dejar, comprar un PlayStation, ¿no? Tú estarías muy contento con un PlayStation, pero ¿qué crees? Que nos hace falta cambiar la estufa, ¿no? Porque ya no prende una hornilla y cosas de esas. La versión de la NTV dice, y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Ella le enriquecerá en gran manera la vida. La Biblia nos dice que el que haya esposa, haya el bien. Y el Proverbios 31 dice, ella le enriquece la vida. No solamente hablando de darle compañía, de darle amor, sino que también en lo material le enriquece. Podemos notar que esta mujer de la que habla Proverbios 31 es una mujer bien administrada, hace rendir los recursos que tiene,
Cuando cocina, las cosas que compra las hace rendir y a veces comemos para 2 días, ¿no? Y tú dices, ay, qué caro. Bueno, sabemos que detrás de esto está la provisión de Dios. Y por eso les dije, no saquen de la ecuación nunca que esto está centrado en Dios, porque Él es el que hace todas las cosas posibles. Es porque su esposo, cuando no hay para algo, ella tiene sus guardaditos. Guardaditos que hizo para comprar lo que hacía falta. Incluso para el día malo, ¿no? Así cuando dices, pero bueno, yo tengo aquí, ¿y de dónde? Pues de lo que me dabas, ¿no? Yo fui apartando. Yo recuerdo perfectamente, claramente, como si fuera ayer, mi mamá sacando así como de a poquitos, ¿no? Y guardándolos porque quería comprar una olla, ¿no? De verdad, una olla. Así decía, esto va a hacer falta. Y ya, entonces guardaba, y cuando ya tenía todo junto, compraba la olla, ¿no? Y bueno, esta mujer de la que estamos hablando es una mujer de Dios, que Dios ha diseñado como una mujer sabia, una mujer que sabe dar bien y no mal. En la Biblia podemos encontrar mujeres como tú y como yo, que vivieron diversas situaciones y que mostraron en medio de esas situaciones un alto nivel de resistencia. Vivieron dificultades, vivieron tristeza, vivieron dolor, vivieron abandono, vivieron enfermedad, vivieron frustración, y en todas ellas el común denominador es que Dios las sostuvo. Y mostraron una resistencia que va más allá de lo que uno a veces dice, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo puedes soportar tanto? Y te quiero nombrar algunas. Una de ellas es Esther. La reina Esther arriesgó su vida al presentarse ante el rey sin ser llamada, porque si no era llamada y alguien se presentaba, la podían matar. Y ella fue con el fin de salvar a su pueblo, con el fin de salvar a su pueblo de la muerte. Y demostró valentía al decir, si perezco, que perezca, convirtiéndose así en un ejemplo de coraje en momentos de crisis extrema. Sacó la casta, diríamos. Tenemos a Débora. Débora fue una juez. En el libro de Jueces, en el capítulo 4-5, habla de ella. Y esta mujer fue una profetisa, una juez, una líder de Israel, una de las pocas mujeres en la Biblia con una posición de autoridad tan alta. Mostró resistencia y mostró liderazgo al dirigir al ejército judío contra los cananeos y apoyar a su pueblo en momentos de opresión. Aquí está otra mujer, Ruth, quien tras quedar viuda y perderlo todo, mostró una lealtad inquebrantable hacia su suegra Noemí, emigrando con ella a una tierra que no conocía, una tierra que no era la suya, con costumbres que no eran las suyas, y en la cual ella trabajó con todas sus fuerzas para poder sobrevivir ella y su suegra. Su historia destaca que hay perseverancia y que hay fe aún en medio del dolor. Hablemos de Noemí, su suegra, ¿no? Que tras perderlo todo, perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos y quedó sin nada. Pero ella no quedó totalmente abandonada porque ella tenía fe. Ella sabía en quién había creído. Y ahí mostró una resistencia espiritual y eventualmente encontró esperanza y futuro para ella y para Ruth. Mujeres que han sido ejemplo, mujeres enfermas, la mujer enferma con flujo de sangre, la que nos habla en Marcos 5, después de sufrir por mucho tiempo una enfermedad, durante 12 años, haber gastado todo lo que tenía, haber sido marginada, alejada de la sociedad, dada esta circunstancia, mostró una fe tenaz y se abrió paso entre la multitud para tocar el manto de Jesús. Y ya fue así como logró tener sanidad. Pero no fueron sus esfuerzos, no fueron esta tenacidad, fue su fe. Esa fe en que Jesús podía sanarla. Y por último quiero decirte, de estas mujeres tenemos a María, la madre de Jesús. Enfrentó el escándalo y el peligro que representaba un embarazo fuera del matrimonio. Y vimos una actitud de humildad y aceptación delante de Dios al decir, tu sierva hará lo que tú digas. Uy,
un ejemplo de humildad, de valentía, que permanece firme incluso cuando vio a su hijo morir en la cruz. Es una resistencia de la cual yo digo, oh, no hay tal vez una cosa más terrible que pueda pasarle a una madre que perder un hijo y verlo sufrir, ¿no? Si hay cosas que a una la quiebran, es ver sufrir a sus hijos, ¿no? O sea, ver que están en una situación en la que uno no puede hacer nada, ¿no? Pero es ahí donde encuentras esta resistencia en Cristo, donde tú volteas tus ojos hacia la cruz y encuentras ahí el consuelo, y encuentras ahí el sostén que necesitas. Regresemos a Proverbios 31, al versículo 13. Esta mujer virtuosa, esta mujer capaz, esta mujer tenaz, dice, busca lino y con agrado trabaja con sus manos. Es hábil. Y yo les voy a seguir poniendo un ejemplo continuo, que es mi mamá, ¿no? Digo, yo no sé tejer, pero mi mamá sí. Y ella, recuerdo perfecto como no había dinero en casa, ella tejía los suéteres, ¿no? Entonces, cada año escolar, ella comenzaba en vacaciones la tarea de hacer los suéteres tejidos, ya fuera el rojo o el azul, o dependiendo el que usáramos, tanto mi hermana como yo. Y recuerdo perfectamente cómo con sus manos trabajaba para hacernos ropa, ¿no? Para hacer el uniforme, para hacer el vestido de él. Tal vez hoy ya no es tan común. Y creo que eso es algo en lo que tal vez tenemos que hacer un alto y meditar, porque a veces pensamos que ya no hay esfuerzo alguno, tal vez porque lo compra, ¿no? O porque va a la tienda y lo trae, pero implica negarse, implica morir, implica decir, de verdad, yo decía, eso de que se quitan los padres la comida de la boca para dárselas a sus hijos, decía, qué exageración. No, pero literal te la quitas, ¿no? O sea, cuando te quieres comer algo y dices, ay, estoy bien, y llega tus hijos y te dicen, ¿me das? Quisieras a veces decirle, mejor no, mejor al ratito, o bueno, voy a jugar y regresas, pero sabes que no puedes y se lo das, ¿no? Entonces literal te quitas la comida de la boca. Y eso hacía también mi madre, ¿no? Nos hacía los vestidos para los eventos en la escuela, para el bailable, para esto, porque no había, ¿no? Y era una mujer bien tenaz, es. Dice el verso 14, es que es como las naves del mercader que trae su alimento de lejos. Y recuerdo cómo hacía, yo le digo hacer magia, obviamente no está haciendo magia, pero con poco dinero, tú dices, ¿esto cómo pasó, no? O sea, en mi caso, bueno, había un tianguis que quedaba muy lejos de la casa y ella iba los martes, lo recuerdo perfecto, y salíamos caminando con las bolsas y bajaba. Bueno, a mí se me hacía mucho, a lo mejor era con mi tamaño y mi zancada, pues ya no se me haría tan lejos, pero era lejos y íbamos caminando y así, y con las bolsas de regreso cargando a la hora del sol y todo, para que rindiera, para que fuera útil. Todo lo que traíamos, todo se come. En esta casa decía, todo se come. Y bueno, yo no era tan bien comida, pero bueno, pero sí se comía. No había mucho, pero eso lo hacía rendir. Recuerdo que agarraba la bolsa y se iba y regresaba con las cosas. A veces iba yo, a veces iba mi hermana. Y también recuerdo, como dice Proverbios 15, se levanta aun cuando es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas, para darnos de desayunar, para preparar la comida que te habrías de llevar, la ropa que querías ponerte, porque mi mamá hacía muchas cosas, ¿no? Y no sé si tú tengas un recuerdo parecido o si todavía se use por esto del cambio generacional, pero mi mamá agarraba el bote y se iba a la Conasupo por la leche, ¿no? En donde agarraban el bote, pero bien temprano, porque salía de noche y para ir a formarse para tener la leche en la casa, ¿no? Y estaba bien buena. Dios es bueno. Dice, evalúa un campo y lo compra. Con sus ganancias planta una viña. Es una mujer ingeniosa. Sabe cómo obtener recursos. Sabe cómo obtener recursos. O sea, no se le cierra el mundo. Esta mujer, Dios la ha dotado de muchas características que la hacen por eso ser es ser. Ser ayuda, ser socorro. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor, ¿no?
Y yo te aseguro que recuerdas a alguien que te planchó tu camisa, quien puso un platito de sopa frente a tu mesa. Si tú eres un hombre hacendoso y capaz, estoy seguro que también pudiste haberlo aprendido de alguien, de alguna mujer cercana en tu familia, un familiar que te enseñó. Si tuviste que aprenderlo solo, Dios también lo estaba allí, capacitándote y enseñándote. El verso 17 dice, se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Es una mujer que difícilmente se enferma y siempre está haciendo algo porque ella es fuerte, ¿no? Las mujeres tienen una alta resistencia a la fatiga muscular. Esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. No estoy diciendo que es más fuerte que el hombre, estoy diciendo que su resistencia muscular es más resistente. Mi mamá cuando estaba embarazada, ella me cuenta de mí que trabajaba en una tienda, ¿no? Así de la esquina. Y entonces ella cargaba las cajas de refresco para moverlas de un lugar a otro. Le ayudaba a la persona en la tienda y cargaba las cajas de refresco para moverlas. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Embarazada? Sí. Y yo, bueno, ahora pues a veces decimos, no, porque ya mejor no, ¿qué tal? No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que es una mujer que muestra fuerza, ¿no? Que no se achica y que no se rinde. Que Dios la fortaleció. Dice que el sistema inmunológico femenino envejece más lentamente. Las mujeres producen más anticuerpos y sus glóbulos blancos están más activos para defenderlas ante las infecciones. Yo no sé si han escuchado que a veces a la mujer le da un resfriado, pero se enferma y así, ella no, ya se para y sigue. Yo estaba así, a menos que sienta que de verdad me les voy, o sea, al día siguiente así ya de, bueno, te tomas algo y le sigues. Y estás barriendo, y estás planchando, y estás haciendo, y estás subiendo, y estás bajando, y ya saliste, y ya fuiste. No eres tú, es el diseño de Dios en tu vida. Dice el verso 18 y 19, nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche su lámpara, extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso, que son herramientas de trabajo dentro del hogar. Dice, las mujeres suelen ser más resistentes, pero extienden su mano al pobre también y alargan sus manos al necesitado. No tienen temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. En una otra versión dice, están vestidos de ropas dobles. Se hacen mantos para sí y su ropa es de lino fino y de púrpura. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los hombres o con los ancianos de la tierra. Es una mujer caritativa. Ella le da a los más vulnerables. Siempre está pendiente. Hasta cuando menos tienes, hasta cuando menos hay, siempre había para compartir, ¿no? A veces no doy porque no me alcanza y en realidad no doy porque solo pienso en mí y pienso en que no va a alcanzar, en que no va a haber. Los hombres son muy cuidadosos también con el dinero, ¿no? Y a veces como que no sueltan, ¿no? Con facilidad, o sea, sí dan, pero luego no. O como dices, sí, ¿cómo era? Sí traigo, pero no suelto, ¿no? O sea, de cambio, ¿no? Sí traigo, pero no suelto, pero en realidad a veces es más difícil, pero las mujeres sabían que bueno, sí, seguro que sí lo han escuchado, las mujeres sostuvieron el ministerio de Jesús, ¿no? Y esta sensibilidad y este diseño, ellas daban, y sabiendo que las mujeres en el tiempo de Jesús, su valor en el sentido ante la sociedad no era el que hoy puedes ver, ¿no? Donde salen, trabajan y encuentran un trabajo y pueden y hacen. Era su esposo. El valor para ellas estaba en su esposo. Los recursos eran de su esposo, ¿no? Y estas mujeres lograron sostener el ministerio de Jesús, ¿no? Entonces, dice la Biblia que tienen sus negocios y así, y cuando no venden por catálogo, ¿no? Es un diseño de Dios. Es una mujer que es previsora.
Si están vestidos de ropas dobles es porque ella en primavera fue y compró y hizo y vio y vio que para el invierno esto ya le iba a quedar. O si no, cuando regalas cosas en algún baby shower o en algún evento para el bebé, no le regalas el de recién nacido, le dices, no, yo pienso, a ver, nació en febrero, marzo, abril, mayo, para diciembre va a tener tantos meses, voy a comprar el mameluco para que lo use en diciembre, pero para que le quede en diciembre. Entonces yo ya le regalé el del 18 meses para que cuando llegue a esa edad ya lo pueda usar. Es previsora, piensa en esas cosas. Dice el verso 23. Bueno, quiero decirles algo de más. Ella recibe la bendición de Dios por cumplir con su diseño. Estos vestidos que dice que ella se hace de lino y de púrpura son la evidencia de las bendiciones que le son devueltas por la gracia de Dios. Ella le da buen nombre a su esposo con su comportamiento. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, dejan de ser uno cada uno por su cuenta y se vuelven una sola carne. Lo que tú haces como esposa, como mujer, habla de tu marido, habla de tu esposo, la forma en que tú te conduces, te comportas, no habla solo de ti, habla de tu esposo. Y la Biblia dice que le da bien y no mal, que le enriquece la vida. Es una mujer que le da buen nombre a su esposo con su comportamiento, y eso no es malo, eso es bueno. Y es parte del diseño de Dios para la mujer y es bendición para tu esposo. Está bien someterse, está bien sujetarse, porque en el diseño de Dios hay bendición. A veces pensamos que no está tan padre, y estoy hablando de que el esposo no es que te sujetes al maltrato o al golpe, es buscar el diseño de Dios y Dios proveerá. Mi esposo me cuida, me protege, me da contención, y yo es el deseo de mi corazón que el Señor siga trabajando en todos los hombres que hoy están aquí y en todas las mujeres que hoy están aquí, de manera que juntos podamos cumplir el propósito de Dios, que es glorificar su nombre aún en medio de las circunstancias complicadas, que podamos ser luz, que podamos ser sal. El verso 24 al 27 que les voy a leer, hace telas de lino y las vende, y provee cinturones a los mercaderes. Fuerza y dignidad son su vestidura, y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría, y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Esta mujer es una mujer que no solo está ataviada por fuera, como vimos que se hace vestidos, sino que no solo está ataviada por fuera de la bondad de Dios y de las bendiciones de Dios, sino que ella interiormente está vestida de Dios, está vestida de una comunión y de una relación personal con Cristo, por lo cual es evidente que su dependencia de Dios es la que la sostiene, que la lleva, que la que le estimula, que la que le invita a hacer todas estas cosas no es su capacidad instalada en sí misma, o sea, no está centrada en ella, está centrada en lo que Dios hace en ella. Entonces, ¿por qué a veces dices, ya estoy harta, ya me cansé, nadie me dice gracias, nunca hago todo? Esta queja proviene de un corazón insatisfecho. Y no estoy diciendo que a veces es real, pero estoy diciendo que mi satisfacción no debe venir, ni viene de exterior. Viene de un corazón satisfecho en Cristo, de un corazón que entiende que su diseño no es para su beneficio, sino para glorificar a Cristo. Es por eso que esta resistencia extraordinaria para realizar todas estas cosas está íntimamente ligada a su comunión con Cristo. Es por eso que necesita vivir en dependencia de Cristo. Es por eso que es bueno someterse a la autoridad. Es por eso porque trae bendición, porque cuando respetas y te acoplas al diseño,
hay protección. Sí, hay circunstancias que no lo son así, pero eso no es porque Dios hizo mal el diseño, es la dureza de nuestros corazones. Cuando hemos nacido en Cristo, dice que somos nuevas criaturas. Estas criaturas están creciendo en el conocimiento de Dios. Para crecer en el conocimiento de Dios, Dios nos ha provisto de herramientas, nos ha provisto de la iglesia, nos ha provisto de su palabra, nos ha provisto de hermanos, nos ha provisto de autoridades dentro de la iglesia. El problema no es el diseño, el problema es el pecado en nosotros, el cual nos lleva a querer satisfacernos a nosotros mismos y nos aleja del propósito de Dios. En esta dependencia, la que la hace estar confiada ante el futuro, no descansa en sus habilidades, ni en sus méritos o en sus capacidades, sino que es Dios quien la sostiene y sostiene su casa, a su familia, a su matrimonio. Y si aún tú te encuentras soltera, estas características también te acompañan, porque es parte del diseño que Dios te ha dado. Y es lo que te haría también ser y te hace ser una mujer como una piedra preciosa. Porque a esta mujer como piedra preciosa dice, ¿quién la hallará? En ese momento esa mujer no está casada. Todas estas habilidades se potencian o se desarrollan en el matrimonio, con los hijos, con la vida, la madurez que vas adquiriendo. Resumiendo, esta mujer es trabajadora, es emprendedora, es sabia, es bondadosa, es generosa, es confiable, es fiel. Y pues sí, pues yo digo, ¿dónde la va a encontrar? Sí está complicado, ¿no? O sea, quiero decirte que no se trata de que tú seas y llenes este ideal. Estamos hablando de que esta mujer es el reflejo de Cristo. A quien tú aspiras imitar, no es a ti como mujer o a otra mujer o aspiras a Cristo. Esto refleja a Cristo. Estas características están puestas ahí. Como mujeres hemos buscado ser reconocidas, hemos buscado que nuestra labor sea considerada por otros, pero en realidad nuestra principal ocupación como mujeres que conocen a su Salvador es glorificar a Cristo y poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Entender que todas estas características, todas estas cualidades que se nombran, no son algo que define a las mujeres, sino que están hablando de Cristo. Y cómo es que nosotras así podemos representarlo con este diseño. Dice, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Porque somos, Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No somos nosotros. Lo bueno que pueda haber no soy yo, es Cristo en mí. Porque el último versículo dice, engañosa es la gracia y vana la belleza. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Denle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas de la ciudad. Nuestro valor no está en cómo nos vemos o en lo que hacemos. Nuestro valor está en ser portadoras de la imagen de Dios. Y nuestro mayor logro, el poder atesorar el conocimiento de Dios y poder crecer en el temor de Dios viviendo en santidad. Eso es lo que yo quería compartirles el día de hoy y yo espero que puedan atesorarlo en su corazón. El centro de todo es Cristo. No se trata ni de ti, ni de mí, ni del hombre, ni de la mujer. Se trata de Cristo. Se trata de nuestro Señor. Amén. Sí. Definitivamente esto es algo importante en lo que hemos expuesto acá adelante. El Señor, decíamos al principio, nos ha creado varón, mujer, y el propósito de esto es ser su imagen y que Él sea glorificado en nosotros. Y si bien el varón refleja a Dios en el encargo y el diseño que Dios le ha dado, ¿no? Provisión, ¿no?
este amor, porque la Biblia habla que el varón es el encargado de mostrar ese amor en casa. No es necesariamente culturalmente como que encargamos esa labor a las mujeres, pero eso es una labor del varón, porque eso refleja al Señor. Y el diseño de Dios para la mujer refleja a Cristo. Esta sujeción de la que hablábamos no es algo, como decíamos al principio, hablando de la palabra ayuda, no es algo que debamos considerar menor. ¿Qué dice la Biblia? Que ¿quién es el mayor? El que sirve. El mayor es el que sirve. Y esta cuestión de la sujeción es importante que sepamos que es un principio bíblico no exclusivo para la mujer. Ahí en Efesios la Biblia dice que nos sujetemos los unos a los otros. Hebreos, y bueno, toda la Biblia dice que Jesucristo se sujetó al Padre, ¿no? Y que incluso en medio de la Trinidad hubo sujeción y obediencia. Y si nosotros pensamos que la sujeción hace a alguien menor, estaríamos pensando que Cristo es menor. Estaríamos negando la deidad de Jesucristo, y definitivamente no es así. Una mujer que cumple el diseño de Dios tiene como propósito ser la imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en cada una de ustedes, hermanas. De verdad, el propósito que tenemos hoy no es reivindicar a la mujer y pelear por sus derechos y unirnos a un movimiento feminista. Es que Cristo sea glorificado en todo y por todo, y Dios y Cristo se glorifica en este diseño que Dios ha dado a la mujer. Y sin deber a nadie honra. Yo quisiera leerte algo que yo escribí, todavía estaba acá abajo, lo leo, no lo leo, solo si ustedes me lo piden, lo leo. ¿Se los leo? ¿Lo leo? Ok, bueno, lo voy a leer. Solo porque ustedes me lo pidieron. Hace 15 años yo escribía esto. Lo leo porque lo escribí en Facebook. Los jóvenes dirán, es una red social de viejitos. Pues sí, somos viejitos. Y ahorita que Azu hablaba, recordaba esto que quizá hoy replantearía en algunas cosas. Lo escribí, tenme paciencia, lo escribí hace 15 años. El Señor ha hecho en esos 15 años cosas en mí. Pero quisiera dar honor a las mujeres de mi vida. Yo crecí en casa de mujeres, ¿no? Cuando yo tenía 18, 19 años, en un lapso de 2 meses, mi hermano mayor se casó y mi papá falleció, ¿no? Y me quedé solamente viviendo con mi mamá y mi hermana, ¿no? Y después me casé, ¿no? Casa de mujeres, 50% mujeres y 50% varón, pero después nacieron 2 hijas, ¿no? Entonces, pues, bueno, tienen mayoría, ¿no? Entonces, al yo vivir toda mi vida prácticamente solamente rodeado de mujeres, ¿no? Y recibido su influencia en mi madre, en mi esposa, en mis hijas, en mi abuela, pues bueno, te explico todo esto para que quizá puedas comprender lo que quiero leer hoy, con el propósito que de verdad que Dios sea glorificado y dar honor, ¿no? Leíamos que su esposo le da honra, ¿no? Y yo quisiera hacer esto. Espero resistir. Dice así: algunos amigos, gente cercana a mí, me ha dicho me ha preguntado que si soy feminista, y no lo soy. No lo soy. Es decir, en toda la expresión de la palabra, no lo soy. Si pienso en un movimiento y una lucha que reivindica a la mujer y busca empoderarla, no lo soy. Técnicamente, no. Aunque dar honor a ellas y reconocer su valor de forma justa y tratarlas como es debido, sin duda es tarea de todos, y tampoco lo soy. Pero hay cosas en mi vida que me llevan a querer serlo. Irremediablemente esto de honrar a las mujeres. Irremediablemente quiero serlo cuando pienso en mi mamá, cuando pienso en las horas de sueño de las que se privó, y en sus 40 años de trabajo duro, y que su casa no era su lugar de descanso, de su llanto en las noches, cuando papá se fue e intentaba darle fuerzas, pero me quedaba dormido, y ella de madrugada
con el alma rota, salía a trabajar por mí, dejándome dormido, dejándome dormir. Sus noches dedicadas a mí, a esperarme tantas madrugadas y salir a abrir y tener la cena lista a las 4 de la mañana. Sus días dedicados a mis hijas y a las de mis hermanos. ¿Cómo no querer serlo si crecí con el ser humano más fuerte, leal, íntegro, valiente, generoso, el mayor ejemplo de lucha y de búsqueda de Dios y tanto más? Irremediablemente quiero serlo cuando veo todos los días y todas las noches a quien renunció a aquellas cosas que la gente llama éxito, al reconocimiento de la gente por amor a su familia, a sus hijas, a su Dios, por vencer en esta lucha para ser no solo importante sino trascendente. Nunca vi caminar a nadie con tanto aplomo, con tanta fuerza, con tanta fe. Nadie ha traspasado la puerta de un hospital dejando una estela de fe, de amor, de confianza tan grande. Siempre la he admirado, pero esa noche vieja se ganó mi total respeto para siempre. Y cómo no decir que ella ha sido en muchos momentos lo único sensato en mí. Y verla gritar sin reproches y sin anestesia, y verla sufrir para dar vida, y verla amar como ama, y verla luchar sin tregua por su causa, por mi causa, nuestras causas. Ella me enseñó y me enseña sin palabras lo que significa honestidad. Mi hermanita la menor, tan mamá, tan al pendiente, amando sin platicarlo, cocinando, manejando, trabajando, siempre para los demás sin descuidar a los suyos. Sin duda, siempre fue la más fuerte de los tres. ¿De dónde saca tiempo? ¿De dónde saca fuerzas? Cuánto la admiro. Y mi abuela milagrosa, y mi suegra, y su fe inquebrantable. Y estas son las mujeres que me rodean. Esta es mi realidad, esta es mi experiencia con las mujeres. Ellas son las mamás de mi vida. ¿Cómo no querer honrar su valor? Irremediablemente quiero hacerlo, irremediablemente quiero serlo. Y quisiera terminar, hermana, ponte de pie todas las mujeres, no importa que seas mamá o no, todas las mujeres, póngase de pie. Queremos orar por ustedes y agradecerle a Dios por poner en ustedes su imagen, por lo que Dios hace en cada uno de nosotros a través de sus vidas, porque yo les puedo leer y hablar de mi mamá, de mi esposa, de mi suegra, de mi hermana, pero esto, hermanas, definitivamente estoy seguro es la historia de cada una de ustedes, y en esto estoy seguro las estoy describiendo a todas ustedes y lo que Dios hace en sus vidas, en sus familias, con la gente que ustedes tienen alrededor. Así que sin deberle honra a nadie, buscando honrarlas y con esto honrar a Cristo, vamos a orar por ustedes. Bendito Señor, gracias te damos hoy, Señor. Hoy que tenemos la oportunidad de verte en todo, Señor, de ver tu provisión, de ver, Señor, tu cuidado, de ver el amor con el cual nos has amado. Y qué mejor, Señor, forma de poder experimentar tu amor a través, Señor, de estos preciosos ángeles que has puesto al lado nuestro, Señor, que nos han aconsejado, que nos han cuidado, que nos han confrontado, que nos han regañado quizás, Señor, pero que vienen de tu mano, Señor. Porque tú nos viste, Señor, y dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea, una ayuda que lo socorra en momentos difíciles. Necesitan refuerzos militares y necesitan ver a Cristo en su resistencia. Necesitábamos ver a Cristo en su dependencia del Señor, Padre. Y hoy nosotros, Señor, te pedimos por estas mujeres en medio de la iglesia. Gracias por cada una de ellas, Señor. Yo te pido que las fortalezcas, Señor, que las bendigas, que renueves sus fuerzas, que renueves su fe, Señor, en ti también, Padre, porque todo lo que ellas hacen y harán definitivamente debiera ser el resultado de tu obra en sus corazones, en sus mentes, en su tiempo, en su esfuerzo, Señor. Bendícela, Señor. Gracias
queremos agradecerte por ellas, Señor, como iglesia, como familia en la fe, Señor. Gracias por todas estas mujeres que nos hablan de ti, Señor. Y enseña a mis hermanas a vivir esas verdades inmutables con respecto a las mujeres en este mundo donde cada uno predica su propia verdad, donde la gente habla y dice lo que las mujeres deben ser, pero nosotros nos acercamos a la verdad que nunca cambia, a esa verdad que está escrita en tu palabra, Dios, para poder recibir tu consejo, para poder recibir tu guía, Señor. Gracias, bendito Señor, por la oportunidad que hoy nos das de reconocerte a ti en ellas, Señor, de honrarlas, de orar por ellas, Señor, y en eso, Padre, recibir también tanta bendición de ti. Te bendecimos, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les damos un fuerte aplauso a nuestras hermanas.